Si yo les pregunto, ¿qué es lo primero en el día de un creyente? Yo creo que la mayoría va a decir la oración, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos los creyentes en nuestro día? Pues la oración. Si les pregunto, ¿qué hace un creyente antes de comer? Tenemos que decir la oración. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles de la vida? Tenemos que decir con oración. Es la realidad. En todo tiempo, en todo momento, la oración debe estar allí en el creyente, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia nos llama a hacer todo el tiempo sin cesar? Orar, ¿cierto? Orar. Todo el tiempo y sin cesar. No dice otra cosa sino orar. La oración es un tema muy importante y hoy precisamente vamos a hablar acerca de la oración. En el día de hoy tenemos una enseñanza temática titulada Oración de los Peregrinos. Oración de los Peregrinos. Y esta es la primera parte de esa enseñanza, va a ser en dos enseñanzas. Y en esta enseñanza vamos a hablar del enfoque. Y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, que es donde aparece la oración modelo que el Señor nos dejó. Dice Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esa es la oración que aparece allí en Mateo 6. Y hoy comenzamos, como les decía, un estudio acerca de la oración modelo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos durante su ministerio terrenal, más conocida como la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Y he dividido este estudio en dos partes. El día de hoy estaremos estudiando la primera parte de esta oración, la parte que nos habla del enfoque de la oración. Y el próximo domingo estudiaremos la segunda parte en la que estaremos viendo el contenido de esa oración. La primera frase de esta oración nos habla del enfoque y el resto es el contenido. Hoy vamos a estudiar el enfoque. En los evangelios vemos que Jesús enseñó esta oración en dos ocasiones. En una de esas ocasiones fue dentro del contexto de la enseñanza del Sermón del Monte, que es la que encontramos aquí en Mateo, la que acabamos de leer. Estaba enseñando el Señor Jesús allí en el monte, estaba dando las bienaventuranzas, estaba dando su sermón del monte, y dentro de ese sermón está la oración, el modelo de la oración para el creyente. Y la otra fue en una ocasión donde Jesús estaba orando, y cuando Él termina de orar, los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús en esa ocasión vuelve y enseña la misma oración, la oración del Padre Nuestro, que nosotros la conocemos así. Y esa ocasión está relatada en Lucas capítulo 11. Allí nos dicen de esta otra ocasión en la que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Así que, como podemos ver, cuando se reiteran las cosas en la Biblia, lo que está diciendo es que esto es importante. La oración modelo que el Señor Jesús enseñó en las dos ocasiones, eso quiere decir que ese es el modelo preciso para el creyente. Ahora, la oración que vamos a estar estudiando hoy es la que aparece en Mateo 6. Entre las dos tienen pequeñas variaciones, pero nosotros vamos a usar el texto de Mateo 6. La oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos ¿con quién? Con Dios. Miren que no es una cosa simplemente litúrgica, sino que es la forma en que los creyentes nos comunicamos con Dios. Por eso ha sido, es y será para toda la iglesia un tema muy importante. Son muchas las preguntas que a través de la historia han surgido acerca de la oración. ¿Y quién nos las puede contestar?
la palabra de Dios, ¿cierto? Ella es la norma de fe y conducta. Hay muchas preguntas que se hacen con respecto a la oración. Por ejemplo, nos preguntamos, como los discípulos, ¿cómo debemos orar? ¿Cierto? ¿Cómo es la oración verdadera? ¿Cómo debemos orar? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Porque muchas veces oramos y Dios simplemente no responde como queremos, más bien, ¿cierto? Y nosotros decimos, Dios no me contestó, pero muchas veces que Dios está contestando no, ¿cierto? Y tenemos muchas preguntas. Si Dios hace lo que Él quiere, porque Él es soberano, dice que Dios hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En todo lado Dios hace lo que Él quiere. Si Dios hace lo que quiere, ¿para qué oramos? Y como esas hay muchas otras preguntas. Por eso la intención de este estudio es precisamente entender mejor el tema de la oración, tal vez responder algunas de esas preguntas. ¿Y quién mejor para enseñarnos a orar a Dios sino el mismo Señor Jesucristo a través de su oración modelo? Entonces lo que tenemos aquí no es una oración para ser repetida. Mire que Jesús no les dijo, ustedes repetirán estas palabras. ¿O sí les dijo así? No, ¿cómo les dijo? Vosotros pues oraréis así. Es decir, esta es la manera en que ustedes deben orar, es lo que dice esa frase. Esta es la manera, la forma. Así que lo que Jesús estaba haciendo allí es dando un modelo de oración para nosotros los creyentes. Por eso vamos a estudiar este modelo de oración, empezando hoy con el enfoque, es decir, con el punto central al que dirige su atención la oración. ¿Cuál es el punto central al que dirige la oración del Padre Nuestro? Su enfoque. ¿Cuál es ese punto central? ¿A qué le apunta el Señor? ¿Cuál es el enfoque de la oración? ¿Cómo es ese enfoque de la oración? Y eso lo encontramos en la primera frase de la oración, que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Solamente esa frase. Vamos a estudiar hoy. Padre Nuestro que estás en los cielos. Esta pequeña frase encierra el enfoque no solamente de la oración del creyente, sino de la vida entera del creyente, de lo que debería ser la vida cristiana. Esa pequeña frase es importante para nosotros entonces porque ella nos dirige nuestra mirada hacia lo que realmente importa, hacia donde debería estar fija. Y esto debería ser el eje central de la oración, pero también de la vida cristiana de todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo debe ser el enfoque de la oración según este modelo que el Señor Jesús nos está dando? ¿Cómo debe ser ese enfoque? Entonces, eso es lo que vamos a responder hoy en 3 sencillos puntos. Primer punto, ¿cómo es el enfoque de la oración modelo que el Señor nos enseñó? Debe ser un enfoque divino. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas ¿para quién? Para Él. ¿Para quién las creó? Para Él. ¿Para nosotros? No, para Él. Para Él mismo. Para sí mismo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él, ¿y qué? Y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El cristianismo humanista dice que Dios creó todas las cosas para el hombre. Pero la Biblia enseña que Dios creó todas las cosas ¿para quién? Para sí mismo. Así que desde el principio la razón de todas las cosas, ¿cuál es? Dios. El enfoque de la vida del hombre, de todo hombre, debería ser Dios, el creador. Ese Dios que en el principio tomaba al primer hombre y le rodeó de una provisión maravillosa y le puso en el huerto para que lo labrase y lo cuidase, ¿cierto? Dios pone al hombre allí. Y la oferta con la que Satanás tienta a nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue precisamente quitar su mirada de Dios y ponerla en sí mismo. Miren esta lógica, porque es lo mismo que el mundo está enseñando hoy en día, ¿cierto? Lo que hizo Satanás en el huerto fue decirle al hombre, ya no vivas para Dios, sino ¿para quién? Para ti. Ya no vivas para Dios, sino para ti. Prácticamente le dijo, desobedezcan a Dios y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Miren, desobedezcan lo que Dios dijo, coman del fruto que les prohibió y serán como Él. Ustedes serán, miren, ya están quitando la mirada del hombre de Dios y la están poniendo ¿en quién? En sí mismo, ¿cierto? Ustedes
Vivan para ustedes, lo que está diciendo. Le está diciendo, ¿qué haces viviendo para otro, para Dios? Vive para ti mismo. ¿No les parece, no les suena como familiar estas palabras? ¿Cierto? Sé tú mismo, vive para ti, es lo que hoy en día dicen muchos. Porque si vives por amor a Dios, eso no es vida. Vive por amor a ti mismo. Ámate a ti mismo. Y es lo que hoy en día todavía repite el mundo a diestra y a siniestra. Lo mismo que repite Satanás por todos lados. La Biblia nos dice, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, pero el mundo nos dice, ámate a ti mismo. Y lo que realmente sobra en nuestro corazón es amor por nosotros mismos. Y así fue, mis hermanos, con este cuento, que el pecado entró en el mundo y por el pecado, dice la Biblia, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Fue así que por el pecado de Adán, todos los hombres a partir de ese momento nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Enfocados en Dios? ¿Qué creen ustedes? No. En nosotros mismos, en nuestro egoísmo. Mis hermanos, con el pecado el hombre quedó en un estado de muerte, de corrupción, esclavo del mal y enemigo de Dios. Así lo describe la Biblia. Ese es el hombre sin Dios. La oración modelo que Jesús nos enseña vuelve nuestra mirada al verdadero enfoque de la vida del hombre, a Dios. Vuelve nuestra mirada a Dios. Esa primera frase dice Padre. Mire, la primera frase de la oración del Padre Nuestro nos da el punto, el enfoque. Dice Padre. Lo interesante es la manera en que Jesús enseñó a la iglesia a dirigirse a Dios, ¿no? Sí, el enfoque es Dios, pero Jesús nos enseñó una manera particular de hablar con Dios y el texto dice que vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre Nuestro. Y es interesante porque es el cambio que Dios hace, que Jesús hace en la oración, ¿no? Generalmente el judío se dirigía a Dios como su Dios, como el soberano, como el eterno, pero Jesús dijo que podíamos orar a Dios diciendo Padre. Pero ¿cómo nos dirigimos a Dios como Padre si acabamos de decir que el hombre pecó, quedó separado de Dios, corrupto, esclavo del mal, enemigo de Dios? La respuesta está en el Evangelio. La respuesta está en el Evangelio. ¿Cómo es que un hombre pecador ahora le puede decir a Dios Padre? La respuesta está en el Evangelio. Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para morir en una cruz como pago, como sustituto por su iglesia, satisfaciendo así la justicia de Dios. Él pagó por nuestros pecados y satisfizo la justicia de Dios para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la manera en que entramos al cielo. Caminos al cielo, ¿cuántos hay? Uno. ¿Cuál es ese camino? Cristo. Miren que no es Cristo y las obras, ¿o sí? Es solo Cristo. Es solo Cristo. Y es solamente por la redención de Cristo que los hombres pecadores podemos ser adoptados como hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, dice la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4, del 4 al 7. Dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio. Hay un camino para ser hijo de Dios, es Cristo. Solamente por medio de Cristo. La adopción significa que Dios por su gracia nos concede el ser contados dentro del número de sus hijos. Es una gracia de Dios. Nos concede gozar de las libertades y privilegios de hijos, ser marcados con su nombre, recibir el espíritu de adopción. Mis hermanos, ser adoptados por Dios significa tener acceso al trono de su gracia en oración, ser guiados por el Espíritu Santo, ser amados, protegidos, proveídos, ayudados por el Padre. Todo eso hace parte de ser hijos de Dios.
pero también ser enseñados, también ser corregidos, también ser disciplinados por Dios, como veíamos hace 8 días, pero nunca desechados. Y eso es maravilloso, ¿no creen? Sí, somos corregidos por Dios, pero Dios no nos desecha. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a David? Dijo, si tus hijos se apartaren de mí, ¿qué dijo? Yo los castigaré, pero no apartaré de ti mi misericordia. Y eso es maravilloso. Su gracia está ahí. Sí, nos castiga. Pasamos situaciones verdaderamente difíciles cuando somos tercos. Pero Dios no nos desecha. Dios está allí. Dios siempre está ahí. Ser adoptados significa ser sellados para el día de la redención. Tener una herencia eterna reservada en los cielos. Significa disfrutar en esta vida de una comunión continua con Dios como Padre. Podemos orar a Dios, como dijo el Señor Jesucristo, ¿cómo? Padre nuestro, Padre. Eso es maravilloso, mis hermanos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14, vamos a leer hasta el 17. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí nos da el apóstol Pablo algunas de esas bendiciones de ser hechos hijos de Dios, como la herencia, como el espíritu de adopción. Dios está allí con nosotros. La pregunta es, ¿has puesto tu fe en Jesús? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice muy claramente estas palabras. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. Y si hoy hay alguno que esté escuchando esta enseñanza y está entendiendo que es pecador y que lo único que le espera viviendo en su pecado es el infierno, la condenación, pues el llamado del Señor todavía está vigente. El Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete de tu pecado, pídele a Dios que te perdone y pon tu fe en el Salvador. Y por su obra redentora en la cruz podrás ser salvo. No hay otra razón. No son tus obras y Cristo. Es solamente Cristo. Solamente Él puede satisfacer la justicia de Dios. Así que corre al Salvador en oración, pídele que te perdone. Y cree y confía en la obra del Salvador. La oración del Padre Nuestro no es para todo el mundo, si se dan cuenta. ¿Es para quiénes? Para los hijos. Miren lo interesante. La oración del Padre Nuestro la orará todo el mundo, ¿cierto? Pero la Biblia dice que es para los hijos. Es para los hijos. Aquellos que por la gracia de Dios podemos clamar Abba Padre, como decía el apóstol Pablo. Y es este Dios y Padre el verdadero enfoque de la vida del creyente y de su oración. Ese debe ser el enfoque. Para el hombre impío, el enfoque de su vida es el mismo y todos los ídolos que hay en su corazón. El dinero, el poder, todas las cosas de este mundo. Para el religioso pasa algo parecido. Él se acerca a Dios en oración, pero el enfoque de su vida es el mismo, ¿cierto? Usa a Dios como un instrumento para su propio fin, nada más. Tiene a Dios como su siervo, no como su Señor. Esa es la vida del religioso. Pero para el creyente, nuestra vida y nuestra oración se trata de Dios. Él es el punto central de nuestra vida y de nuestra oración. Nosotros entendemos por las Escrituras que es de Él, por Él y para Él, que son todas las cosas. Ahora, lo interesante, mis hermanos, es que ese Dios Padre al cual nosotros oramos y el cual debe ser el foco de nuestra
oración, el centro de nuestra oración, de esa oración modelo que nos enseñó Jesús, es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Y es interesante porque eso quiere decir que aunque en la oración nosotros le contamos nuestras situaciones a Dios, el motivo de la oración del creyente no es informativo, ¿cierto? No es informativo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. El mismo Señor Jesús, unos versículos atrás decía que Dios ya sabe todas las cosas. Que Dios ya sabe antes de que nosotros se las pidamos, dijo el Señor Jesús. Antes de que usted le cuente a Dios, Dios ya sabía. Así que el propósito de la oración no es informativo. No estamos contándole a Dios porque Él no sepa. Contamos nuestras situaciones a Dios y le pedimos ayuda, no porque Él no conozca esas situaciones, porque sabemos que Él sí las conoce, sino que oramos a Él porque sabemos que dependemos de Él. Y con nuestra oración expresamos en sujeción y amor al Padre esa dependencia que tenemos de Él. Cuando vamos al Padre estamos diciendo: Señor, tengo esta situación que tú ya la conoces, pero yo no tengo a dónde más ir. Tú eres el Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. Hoy precisamente Dios nos permitió encontrarnos con una persona que está en una situación difícil, que nos expresa, se da cuenta que soy pastor y nos expresa su realidad, su situación, nos dice: ayúdenme a orar. Es un creyente. Ayúdenme a orar por esta situación. Esa es la realidad. Ayúdenme a orar al Padre, a nuestro Padre. Nosotros tenemos un Padre al cual podemos ir. No a informarle porque Él ya lo sabe, sino a decirle: Señor, dependemos de ti, mira lo que está pasando. Otro aspecto importante del carácter de ese Padre a quien nosotros estamos dirigiendo nuestra oración es su soberanía, mis hermanos. Y ese es otro aspecto interesante si hablamos de la oración, porque la Biblia enseña que Él es el soberano del universo, que gobierna todas las cosas con su inmensa sabiduría, con su poder absoluto, conforme a su plan soberano y sabio, ¿cierto? Dios las dirige todas las cosas. En contraste a nosotros, que somos limitados, que nuestra sabiduría y poder tienen límites, y que además estamos condicionados por nuestro pecado, por esa condición pecaminosa que tenemos. Y eso quiere decir que en muchos casos, mis hermanos, nosotros vamos a orar, pero no vamos a entender por qué Dios obra como está obrando. No vamos a entender. Hay muchas ocasiones en que el Dios sabio obró conforme a su sabiduría, y nosotros, que no somos tan sabios como Él, sencillamente quedamos perdidos, ¿cierto? Quedamos perdidos. Nosotros no sabemos qué está haciendo Dios. ¿Por qué? ¿Será que Dios se equivocó? No, sino porque nosotros somos muy limitados y no sabemos. Vamos a orar muchas veces de manera pecaminosa y contraria a la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces va a pasar eso. Como cuando Pedro escuchó que Jesús dijo que iba a morir, y él, ¿qué dijo Pedro? Dijo: Señor, que no sea así, Dios te guarde, ¿cierto? Esa es una oración contraria. Es una oración contraria. Muchas veces nosotros oramos así, sin sabiduría, de una manera pecaminosa, contraria a la perfecta voluntad de Dios, a su soberano plan, como si nosotros supiéramos más que Él, como si Él necesitara de nuestro consejo, como si la vida se tratara de nosotros. Y ahí es que llegamos a decir que Dios no nos oye o que no nos contesta. Pero el problema no es que Dios no nos oye, sino que debemos crecer en el conocimiento de Dios, aprender a pensar y a vivir conforme a su voluntad. Debemos aprender a pensar y a vivir conforme a su voluntad, para que todo lo que nosotros oremos sea conforme a la voluntad. ¿De quién? De Dios. Porque Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 nos enseña claramente esta verdad. Mire lo que dice. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice la palabra, Primera de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Mire, es una seguridad que tenemos. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es madurez. Eso se llama madurez. Crecer en el conocimiento de su voluntad de tal manera que nosotros podamos estar seguros que Dios va a contestar favorablemente nuestra oración. ¿Por qué? Porque sabemos que es conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, nosotros muchas veces oramos simplemente pidiendo que no nos pase nada malo. Pero dentro de la soberana voluntad de Dios está que nosotros suframos dificultades, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Porque algunos cristianos dicen, uy, no, pastor, anulo, ¿cierto? Anulo. Pero eso no es bíblico. No es bíblico pretender que no nos pase absolutamente nada, porque sencillamente Dios obrará conforme a lo que se necesite para nuestro crecimiento y madurez, ¿cierto? Es como un niño que pretende, ora o pide a su padre que nunca lo corrija. ¿Sabio o no sabio? No es sabio, porque él necesita corrección. Necesitamos crecer. Dentro de la voluntad de Dios está, dice la palabra, que nosotros pasemos por diversas pruebas. Dice, si es que necesario. No todos pasamos la misma situación. Pero a todos nosotros nos guía un Padre, nos enseña un Padre. Y esa es la realidad. Todos nosotros, si tenemos un Padre, Él nos va a guiar, Él nos va a mostrar, y muchas veces no nos va a conceder lo que queremos, porque sencillamente estamos pidiendo mal, como dijo Santiago. ¿Se recuerdan? Pedís, pero pedís mal. ¿Recuerdan? Por eso necesitamos de la gracia del Señor para pedir bien. Mis hermanos, tenemos que recordar que ese Padre al que dirigimos nuestra oración también, aparte, también es inmutable. No cambia nuestro Padre. Al que dirigimos la oración no cambia, imagínense. Así que tampoco podemos cambiar la voluntad de Dios. ¿Sí se dan cuenta de lo tremendo que es esto? Decir que nuestro Padre al que oramos es soberano y también inmutable, es decir, que usted no lo puede cambiar. Porque hay personas que creen que con su oración pueden cambiar a Dios. Pero la Biblia dice que Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Y eso es interesante. Imagínense ustedes la locura que sería para los hombres y para el mundo entero esa situación, ¿no? Que nosotros los hombres, con el escaso entendimiento de las cosas, con la limitada sabiduría que tenemos nosotros, pudiéramos cambiar la voluntad del Dios soberano, sabio, omnisciente, ¿cierto?, que dirige y gobierna el mundo. Imagínense, esto sería un relajo, ¿no creen ustedes? Si pudiéramos cambiar la voluntad de Dios, esto sería un relajo. Porque cada uno de nosotros, con nuestra limitada sabiduría, haría que Dios hiciera una cosa o la otra, y esto no tendría pies ni cabeza. Lo mejor que nos puede pasar es que tengamos un Dios soberano que actúa conforme a su sabiduría y que no nos deja a la merced de nuestras limitaciones. ¿No creen ustedes? Eso es lo que la Biblia enseña. Pero no estamos hablando de fatalismo, como algunos creen. El fatalismo es que prácticamente las cosas tienen que suceder de esta manera y punto. No estamos hablando simplemente de fatalismo, estamos hablando de soberanía de Dios. Y hemos visto que Dios no solamente es omnisciente, soberano, inmutable, sino que también es el Padre nuestro, dice la Biblia. Que es nuestro Padre, de tal manera que Él nos oye, que Él nos escucha, que Él atiende nuestra oración. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 7, versículos 7 al 11. Miren lo que dice ese texto, dice Mateo 7, 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Miren, aquí nos hablan de nuestra responsabilidad. Recordemos que esas dos son doctrinas paralelas que son ciertas en la Escritura, ¿cierto? La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, o más bien la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios como soberano, Él controla el destino del universo con su sabiduría. Pero ¿qué nos llama Dios a hacer a nosotros? Orar. Algunos dicen, ¿pero para qué oro si Dios hace lo que quiera, si Él es soberano? La Biblia dice que Dios nos manda a orar porque Él es misericordioso, porque Él nos ama y Él escucha nuestra oración. Las dos cosas son reales. Dios es soberano y hace lo que quiere. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? La otra también es verdad. Dios, el Padre, escucha nuestra oración, nos responde favorablemente. Claro que sí. Las dos cosas son reales. Yo estoy llamado a orar. La oración es como un medio. Es un medio por el cual Dios nos ayuda, nos bendice. Es como el trabajo. Cualquiera podría decir, yo creo que Dios me puede sustentar, así que yo no voy a trabajar. ¿Qué creen ustedes? ¿Al otro día hay plática? ¿Qué creen ustedes? No. No, porque Dios le dio el medio, pero Él no hizo nada. Entonces, la oración es la misma cosa. Nosotros estamos llamados a orar. Es un medio. Nosotros debemos orar porque Dios nos ha llamado a hacerlo. Y Dios es soberano. O sea, la soberanía de Dios está en su mano. Pero yo debo orar. Me sucede algo, debo clamar. Me estoy muriendo y quiero vivir, ¿qué debo hacer? Orar a Dios, decir, Señor, ayúdame, sáname, ¿cierto? Tú puedes hacer algo. ¿Dios puede o no puede? Sí puede. ¿Quiere o no quiere? También. No sabemos qué quiere, ¿cierto? Por eso Pablo dice que él está en estrecho, no sabe si va a salir libre de la cárcel o lo van a matar. ¿Recuerdan? Miren que no declaran ni nada de esas cosas que dicen hoy en día muchos cristianos, no. Él dice, yo no sé qué va a pasar, pero cualquiera que sea la situación, es para bien. Cualquiera que sea la situación, es para bien, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en nuestro estudio próximo de Filipenses. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad que es la de orar. ¿La oración tiene sentido? Claro que sí, aunque Dios sea soberano, tiene sentido porque Él nos escucha. Es como trabajar, ¿tiene sentido trabajar o no? Claro que sí. Y esto nos enseña, mis hermanos, que nuestra oración debe ser coherente con el Dios al que oramos. Dios al que oramos, el Dios al que oramos es omnisciente, Él lo sabe todo. El Dios al que oramos es soberano. El Dios al que oramos es inmutable. Pero también el Dios al que oramos es nuestro Padre, que nos ama, nos oye y responde a la oración para bien de sus hijos. Amén. Y esa debe ser una certeza nuestra para orar. Así que los hombres, a causa de nuestros pecados, solemos ser muy orgullosos, muy ególatras, y pretendemos que la vida gira alrededor nuestro. Y así mismo oramos, ¿no? Pensamos que todo gira en torno a nosotros, que todo se trata de nosotros. Y así mismo oramos. Entonces nuestra oración muchas veces es, Padre, yo esto, yo aquello, dame esto, necesito aquello, tengo esto, quiero aquello. Todos somos nosotros. Eso es lo que pasa porque el hombre tiene una condición pecaminosa. Pero en este primer punto de nuestra enseñanza vemos que el enfoque de la vida y la oración del creyente debe ser ¿quién? Dios. Debe ser Dios. Mis hermanos, no nosotros mismos, sino Dios, porque de Él, por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas, incluso su vida. Todos nosotros somos para Dios. La vida y la oración se tratan de Dios, y entre más lo comprendamos, tendremos menos decepciones, menos quejas, y más alabanza y gratitud y contentamiento. Entre más comprendamos que esto se trata de Dios y no de nosotros, que nuestra vida se trata de Él, que nuestra oración se trata de Él, entonces dejaremos de quejarnos tanto, dejaremos de murmurar tanto, dejaremos de sentirnos frustrados y empezaremos a agradecer, a tener contentamiento y alabanza en nuestros labios. Esa es la realidad. Por eso el centro
de la oración del Padre Nuestro es Dios Padre. Ahora, lo segundo que vimos en este modelo que el Señor nos dejó de oración es que el enfoque de la oración también debe ser comunitario. El enfoque de la oración debe ser ¿qué? La segunda palabra que aparece allí en nuestra frase que estamos estudiando es nuestro, ¿cierto? Padre nuestro. Y esa palabra nuestra es un adjetivo posesivo que se refiere a la primera persona del plural, es decir, a algo que es de nosotros. Esta palabra comunica varias cosas importantes acerca de Dios Padre y de la oración modelo que nos está enseñando el Señor. Primeramente, nos comunica que Dios es una persona. Dios es personal, es decir, que posee atributos propios de una persona con los cuales es posible establecer una relación que involucra un vínculo, una presencia real, una interacción mutua. Él es el Padre nuestro a quien podemos clamar porque nos oye, porque nos comprende, porque nos contesta, nos responde. Es nuestro Padre. Pero además, nosotros es un adjetivo posesivo que le otorga a la palabra Padre un sentido de pertenencia. Es nuestro. Dios no es solamente el Padre, sino nuestro Padre. Es una relación, un vínculo entre el Dios soberano y nosotros. Así que esta palabra nos recuerda todo lo que nos vincula a Dios. ¿Qué nos vincula a Dios? El pacto. Somos el pueblo del pacto. La palabra nuestro nos recuerda todo aquello que nos vincula a Dios. El pacto, la elección soberana de Dios. ¿Dios por qué nos eligió? Por su soberana gracia. Nos recuerda la redención de Cristo, la obra del Espíritu Santo, todo aquello que nos vincula con Dios. Pero además es importante notar que esa palabra nuestro es una palabra en plural. No es Padre mío. Miren que la oración no es Padre mío. Es Padre nuestro. Y eso nos deja ver que la oración modelo que nos enseña Jesús es comunitaria. No es la oración de una persona, sino de una comunidad. ¿Cuál comunidad? La iglesia. Es la oración de la iglesia. Toda la oración está en plural. Ustedes lean la oración y se dan cuenta, ¿no? Dice Padre nuestro, dice el pan nuestro, dánoslo, perdónanos, líbranos. Todo es plural. No oramos solo como individuos, sino como miembros de la iglesia. Y en ese sentido, mis hermanos, la Biblia nos habla de la iglesia como un equipo, como muchas personas que forman un todo, y para ello usa varias imágenes en la escritura. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento usan varias imágenes, el mismo Cristo. Y una de ellas, la que nos habla más claro de nuestra unidad como cuerpo, como iglesia, es la del cuerpo de Cristo. Eso nos lo enseña Dios a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12. Vamos a leer hasta el 18. Miren lo que dice ese texto. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Y es interesante esa analogía. La iglesia es como el cuerpo. Esta analogía entre la iglesia y el cuerpo nos deja claramente
ver esa unidad de cada uno de nosotros como creyentes dentro del cuerpo en tres aspectos. Primeramente fue Dios Padre quien colocó cada miembro dentro del cuerpo. Eso dice el apóstol Pablo. Según un plan soberano que Él tenía, como Él quiso. Y eso nos habla de un propósito. Estamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia con un propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. Todos los creyentes estamos aquí con un mismo propósito para la gloria y el propósito de Dios, ¿no? Lo segundo es que aunque cada creyente es miembro diferente del cuerpo, tiene diferentes funciones, como dice aquí el texto, todos tenemos una misma cabeza que es ¿quién? Cristo. Y esa cabeza es la que dirige todo el movimiento de nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos coherencia, porque todos nosotros tenemos una misma cabeza. Y eso nos habla de nuestra práctica, de nuestro trabajo. Estamos aquí para hacer la voluntad de nuestra cabeza, que es Cristo, para predicar su evangelio, para que ese evangelio sea conocido a través de nuestras vidas, de nuestras palabras. Y lo tercero que nos enseña esa analogía es que todos los miembros del cuerpo nos une un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Eso nos habla del éxito de nuestra misión, de la tarea de la iglesia, mis hermanos. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y opera esa redención, esas bendiciones, esas ventajas que nosotros tenemos en la redención, de tal manera que Dios hizo el plan, lo cumple en Cristo, pero lo aplica por el Espíritu. Y yo les pregunto, ¿podrá fallar el plan de Dios con la iglesia? No puede fallar, porque el que lo comenzó es Dios y el que lo termina es Dios. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que tiene un propósito de glorificar a Dios, la misión de predicar el evangelio bajo la dirección de la cabeza que es Cristo, y el poder del Espíritu Santo que opera en él, en medio obviamente de un mundo que es contrario a Dios. El mundo en el que vivimos es contrario a Dios, a su justicia, a su santidad, a su ley, a su evangelio. Y esto hace que todos los creyentes tengamos los mismos enemigos, ¿cierto? Tengamos las mismas luchas, mis hermanos. Pasemos las mismas pruebas o similares pruebas en cumplimiento de nuestro propósito, en desempeño de nuestra misión. Nosotros tenemos las mismas situaciones. Mire, el mundo no nos entiende, pero entre nosotros nos entendemos. El mundo no nos entiende, no entiende lo que está pasando con nosotros. A veces dice, ¿y usted qué cree en Dios? Y mire cómo le va, ¿cierto? Así dice el mundo. Pero entre creyentes nos entendemos, pasamos las mismas situaciones, somos probados. Mis hermanos, esa es la iglesia de Cristo. Y es como cuerpo que estamos llamados a orar al Padre. Miren, es como cuerpo, ojo. Jesús nos enseñó la oración y esa oración la hacemos como un cuerpo. ¿Cómo oramos a Dios? Padre nuestro. No decimos Padre mío. La pregunta es, ¿cada cuánto usted en su oración dice Padre nuestro? ¿Cierto? Porque muchas veces venimos solamente por nosotros, ¿cierto? Decimos, Señor, mira esto, mira aquello, lo mío, lo mío. Nosotros en nuestro pecado somos egoístas en nuestra manera de pensar, de vivir y de orar. Y con demasiada frecuencia nos enfocamos en nosotros mismos, nos olvidamos que somos parte de un cuerpo y que los demás miembros también necesitan de nuestra oración. Es curioso, ¿no les parece que Jesús les dice, ustedes deben orar así? Padre nuestro, miren tan interesante, porque Jesús estaba orando al Señor cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Él debe haber dicho, pues usted ore, diga, Padre mío, ayúdame en esto, en aquello. No, la oración fue Padre nuestro. La oración modelo es en comunidad, es teniendo en cuenta la totalidad de la iglesia. Usted no es una rueda suelta, usted es parte de una iglesia, es miembro de un cuerpo. Mis hermanos, la pregunta es, ¿vives consciente de que no eres una rueda suelta? ¿De que eres parte de un todo? ¿Oras como miembro del cuerpo de Cristo teniendo en cuenta a los demás miembros? Teniendo en cuenta el propósito de la iglesia, la misión, el trabajo que tenemos todos en común, las luchas y los desafíos que tenemos como comunidad. ¿Oramos por esas situaciones? ¿O solo oramos por nosotros mismos? Por mí, por mis hijos,
por mi esposa, punto. Cuando oremos, mis hermanos, recordemos que hay una comunidad. Recordemos que somos parte de esa comunidad. Recordemos que en la comunidad hay padres piadosos tratando de criar a sus hijos en el Señor en medio de un mundo blasfemo, en medio de un mundo que vive contrario a nuestra fe, a nuestra forma de vida, y que ellos necesitan oración, necesitan nuestra oración. Criar un hijo para Dios en medio de un mundo tan terrible como este no es fácil. Los que son padres saben. No es fácil criar un hijo para Dios en medio de un mundo vendido al pecado. Los padres necesitamos oración. Pero muchas veces el cristiano no ora por su hermano que es padre, y cuando el hijo se desvía dice, ¿sí ven? No supo ni criar a su hijo. Terrible. No lo ayudó, no clamó por el hijo de su hermano, pero cuando acá entonces decimos, lo juzgamos, no lo pudo ni criar, y mire, por eso le fue así, eso está mal. Eso está mal. Ustedes saben que uno puede hacer el mejor trabajo como padre, pero solamente Dios salva. Ustedes saben que Dios tiene un tiempo para todos, ¿sí o no? Lo sabemos, nuestros hijos puede que les den la locura, se aparten, y Dios a su debido tiempo, ¿qué pasa? Los traiga, no sabemos. La soberanía de Dios es su soberanía. Pero muchas veces no estamos para orar por el hermano, pero sí para juzgarlo. Mis hermanos, debemos tener cuidado. Cuando oremos, recordemos que en la comunidad hay matrimonios que quieren honrar sus votos delante de Dios, y que hay solteros que quieren guardarse para el Señor en medio de un mundo inmoral, adúltero, que propende por el libertinaje y la fornicación. Debemos orar también por ellos, por los matrimonios, por los solteros. Es parte de nuestra comunidad. Ellos necesitan nuestra oración. Recordemos, mis hermanos, que hay situaciones difíciles en las familias de la iglesia, en la salud, en la economía, con los miembros de la familia. Mis hermanos, esas son realidades. Por eso nosotros no pedimos solamente dame. ¿Pedimos qué? Danos. Danos. Así dice el Padre nuestro. No dice dame, dice danos. Danos hoy nuestro pan. Ayúdanos. Perdónanos. Yo pequé, pero mi hermano también. Perdónanos. No nos metas en tentación. Es plural. El enfoque de la oración modelo del Señor Jesucristo es comunitario. Somos parte de un cuerpo, somos parte de un todo. Y finalmente el enfoque de la oración debe ser celestial. La tercera palabra que aparece en esa frase es Padre nuestro. La tercera parte es que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y primeramente aquí vemos que la oración se dirige al Padre nuestro que está en los cielos, ¿no? Dice así. Y esta es una frase que puede ser entendida con relación a Dios, al carácter de Dios, que Dios es trascendente, Dios es más grande, es majestuoso, que Dios está más allá de cualquier concepto humano, ¿cierto? Porque nosotros estamos muy limitados en cuanto a saber quién es Dios, porque nunca hemos visto a alguien como Él. Lo único que tenemos es lo que está escrito en la Biblia, y no entendemos muchas de las cosas que Él hace. Esa palabra que está en los cielos, esa frase que está en los cielos, habla acerca de esa trascendencia de Dios, que Dios está más allá de cualquier concepto humano, que su verdad y su justicia son absolutas, su poder y sabiduría son infinitos. Él está más alto que nosotros, y esa es una manera en que podemos entender esta frase. Pero también puede ser entendida con relación a su entorno. Es decir, nosotros estamos en la tierra, en una realidad temporal, pero Dios habita en las alturas y en la santidad, en la eternidad, ¿cierto? Dios habita la eternidad, dice la Escritura. Dios habita en lo eterno. Entonces, esto nos habla de su entorno. Nosotros estamos aquí en la tierra, en una realidad temporal. Dios está en los cielos, en lo eterno. En cualquiera de los dos casos, esa frase honra la majestad de Dios, su trascendencia, en contraste a nosotros los hombres que somos débiles, que estamos limitados.
Y direcciona la oración a lo celestial y lo eterno en contraste a lo terrenal y pasajero. En contraste a lo terrenal y pasajero, a lo pecaminoso, a lo corrupto. En muchas otras partes de la Escritura encontramos ese contraste. Y debemos tener cuidado al leer la Escritura e interpretar ese contraste, porque a veces tenemos una mala idea de lo que es el contraste entre lo celestial y lo terrenal, entre lo santo y lo profano, y nosotros debemos tener cuidado y vamos a ver por qué. En la Biblia, una y otra vez, el hombre impío es presentado en las Escrituras como un necio que solo le interesa lo terrenal, lo pasajero, pero al creyente se le recuerda que debe vivir por lo eterno, por lo celestial, dice la Biblia. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 1, miren lo que dice. Colosenses 3, 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. Colosenses 3:1 dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Están hablando del entorno, ¿no? Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Contraste entre lo celestial y lo terrenal, ¿cierto? ¿Sí lo podemos ver? Dice Pablo, quiten los ojos de las cosas terrenales y pónganlos en las celestiales, lo que está diciendo. Si usted es nacido de nuevo, quite los ojos de lo terrenal y pónganlo en lo celestial. Ahora, ¿qué es lo celestial en contraste a lo terrenal? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Miren lo que sigue diciendo en el versículo 5 acerca de lo terrenal. Dice, haced morir pues ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Miren lo interesante, porque algunas personas piensan que lo terrenal está hablando de las películas y los partidos de fútbol. Que lo mundano es ver un partido. Pero eso no es lo que dice Dios. Aquí están hablando de lo terrenal y Él hace la lista. Dice, haced pues morir lo terrenal, que es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y miren lo interesante. ¿Por qué se llama terrenal a esas cosas? Porque no es tanto la acción, sino la intención del corazón. Presten atención a eso. Por ejemplo, hablando de lo primero que nombran ahí, la fornicación, hablando de las relaciones sexuales. ¿Las relaciones sexuales en la Biblia son prohibidas? No. Pero existen relaciones sexuales lícitas e ilícitas. Las lícitas honran y glorifican a Dios. Eso es lo interesante. Miren que nosotros honramos a Dios con todo lo que hacemos. Con todo lo que hacemos. Porque algunos piensan que lo espiritual es ir a culto y orar. No. Las relaciones sexuales de los esposos honran a Dios. La Biblia dice que nosotros honramos a Dios con todo. Pero las que no son conforme a la voluntad de Dios son pecaminosas y deshonran a Dios. Esas son terrenales. Miren la diferencia. Esas son terrenales. Es lo que el texto dice, fornicación. Dice malos deseos. Dice avaricia. Por ejemplo, la avaricia. ¿Tener dinero es pecado? Pregunto. ¿Tener mucho dinero es pecado? Tampoco. No está en la cantidad de dinero, sino en lo que hay en el corazón. Si usted acumula mucho dinero para sí mismo, eso es avaricia. Eso es avaricia, así le llama la Biblia. Pero si usted tiene para glorificar a Dios con ello, entonces eso es algo bueno. Eso se llama generosidad. Eso es algo que glorifica a Dios. Miren que el pecado no está en tener o no tener. Está en para qué lo uso. Está en el foco, lo que decíamos, el enfoque de mi vida. Si usted tiene dinero para la gloria de Dios, usted está bien.
Si usted lo tiene solamente para usted, como dijo el rico que dijo, ahora sí ya tengo todo lo que quiero y voy a hacer un granero inmenso y voy a tener y voy a vivir de eso y no me va a faltar nada y solo yo. Y Dios dijo, y necio, porque hoy vienen por ti. Y lo que has atesorado, ¿qué? ¿Para quién será? Eso no tiene sentido. El hombre impío vive para este mundo, pero la vida y la oración del creyente está enfocada en la eternidad, en lo celestial. Entonces lo celestial cobra un sentido diferente. Lo celestial es todo aquello que da gloria a Dios, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Eso es lo celestial. Es lo contrario a lo terrenal de lo que está hablando Pablo aquí. Así que el hombre impío vive para este mundo, pero la vida y la oración del creyente está enfocada en la eternidad, en lo celestial, en formar familias que honren a Dios, en tener hijos para la gloria de Dios, en trabajar para poder suplir los requerimientos de la obra del Señor y poder extender su evangelio, en poder ayudar a mi prójimo, en todo esto que la Biblia nos manda. Miren lo interesante, eso es celestial. El creyente debe vivir la realidad presente como extranjero, dice la Biblia. Como peregrino, por eso esta se llama, el título de mi enseñanza es la oración del peregrino. Debemos vivir como extranjeros y peregrinos, con el cielo en nuestro corazón, mis hermanos, con el cielo en nuestro corazón. Ese debe ser nuestro anhelo, el cielo en nuestro corazón. Así debemos enseñar a nuestros hijos. Hace un tiempo les decía a mis hijos, estamos haciendo un proyecto como familia. Nos hemos esforzado, estamos poniéndole toda nuestra disponibilidad de tiempo, nuestro esfuerzo. Pero yo les decía a mis hijos, Dios puede quitarnos esto en un día, en un minuto. Porque el dueño es ¿quién? Dios. Es Dios. No idolatremos la provisión. Dios nos ha dado algo, qué bonito. Y trabajemos y seamos diligentes porque Dios dice que debemos serlo. Pero cuando Dios quiera nos lo quita y punto. ¿Sí o no? Porque todo esto es por Él, es de Él y para Él. Él es el dueño. El creyente debe vivir la realidad presente como extranjero y peregrino con el cielo en su corazón, porque es su patria. Esa sí es nuestra patria. Esa sí no nos será quitada. La Biblia dice que nuestra herencia no nos será quitada. Esa sí es eterna. Esa sí, amemos esa herencia eterna porque es dada por Dios. Es por su gracia. El creyente debe tener eso en mente. Filipenses 3:20 y 21 dice la palabra del Señor. Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren esa palabra tan hermosa. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Otra vez esa palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esa es nuestra patria. Allá es donde esperamos que el Salvador nos lleve, el cual nos transformará este cuerpo de humillación para que sea semejante al de su gracia, al de su gloria, por su poder. Mis hermanos, eso es precioso. Eso es precioso. Eso sí es maravilloso. Lo trascendente. Y por eso el llamado es a vivir y a enfocar nuestros esfuerzos en esa realidad. Mateo 6, 19 al 20. Miren lo que dice ese texto. Mateo 6, 19 al 20. Otra vez aquí aparece ese contraste. Mateo 6, 19 al 21. Leámoslo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué lindo, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Y aquí se puede ver, aquí podemos vernos a nosotros mismos. No es para que usted juzgue a su hermano, aquí es para que usted se examine. ¿Dónde está su tesoro realmente? ¿Dónde está su tesoro? ¿En lo de Dios?
¿Dónde está tu tesoro? ¿En lo celestial? ¿En lo que agrada a Dios? ¿En lo que honra a Dios? ¿En lo que le glorifica? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién tenemos familia? ¿Para quién tenemos hijos? ¿Para quién tenemos dinero? ¿Para quién comemos y bebemos, como dice Pablo? ¿No es para la gloria de Dios? ¿O es para nuestra propia gloria? A causa de nuestra condición pecaminosa, nuestra vida, nuestra práctica, nuestra oración suele estar enfocada en lo temporal, en lo pasajero. Pero si entendemos la temporalidad de esta vida y tenemos como fin la vida eterna, eso se traducirá en una vida, en una oración enfocada en lo celestial, en lo que agrada a Dios, en lo que le honra. Eso es la vida y la oración de un cristiano. El Padre nuestro nos enfoca en los cielos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el enfoque. Así que el enfoque de la vida y la oración del creyente debe ser Dios, el Padre, y no nosotros mismos, porque todo es de Él, por Él y para Él. La oración debe tener un enfoque comunitario, porque no somos ruedas sueltas, somos parte de un todo, miembros de un cuerpo. Y la oración debe tener un enfoque celestial, porque somos ciudadanos del cielo, allí está nuestro tesoro, y en esta vida solamente estaremos por un tiempo, es pasajera. Vamos hacia lo eterno, hacia lo celestial. Así que, mis hermanos, les invito a que terminemos este tiempo en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque muchas veces nuestra oración, como nos mostraba hoy el Señor, está enfocada en nuestro egoísmo, en nosotros mismos. Muchas veces nuestra oración está enfocada en mi individualidad y no en el cuerpo de Cristo. Y muchas veces nuestra oración es muy terrenal, muy pecaminosa. Que Dios nos ayude, nos perdone y nos ayude a poner nuestro enfoque en lo que el Padre nuestro nos enseña, en Dios, en su iglesia y en su cielo eterno, en ese lugar que está preparando para nosotros. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar al Señor, a pedirle que nos ayude. Si Dios lo permite, en nuestra próxima enseñanza estaremos viendo lo que es el contenido de la oración del Padre nuestro. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte, Señor, por esta palabra, por esta oración que dejaste como modelo, Señor, porque muchas veces nuestra oración es muy pecaminosa, está muy apartada del objetivo, del enfoque del que tú nos enseñaste hoy, Señor. Perdónanos cuando simplemente tenemos en nuestro corazón a nosotros mismos, a nuestra individualidad, a nuestras metas, a nuestros propósitos. Nos olvidamos de ti, que eres el centro de nuestra vida, la razón de ser de todas las cosas. Nos olvidamos de la iglesia de la cual hacemos parte. Nos vemos como ruedas sueltas y no como miembros. Nos olvidamos de las realidades que nuestros hermanos están viviendo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Quita de nosotros todo eso terrenal, pecaminoso, que propende por nosotros, que propende por el placer momentáneo, por el mundo, por las cosas de este mundo, y no por Dios y su reino eterno. Perdónanos, limpia nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria, Padre. Que el enfoque de nuestra oración y nuestra vida seas tú, Señor, el Padre nuestro, porque todo es tuyo, es por ti, es para ti, Señor. Que ese enfoque sea comunitario, Padre. Ayúdanos, que podamos nosotros tener en nuestro corazón a nuestros hermanos, al resto del cuerpo de Cristo, a los miembros del mismo cuerpo que son nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, sino a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos. Señor, oramos para que ese enfoque de nuestra oración sea celestial, porque somos ciudadanos del cielo, porque tú nos has apartado una morada allí en los cielos, Señor. Ayúdanos, que nuestro tesoro esté en la eternidad y no en las cosas de este mundo. Señor, no queremos vivir como el mundo, queremos vivir como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor. Te damos muchas gracias. Hoy te honramos a ti, te adoramos a ti, te pedimos
ayúdanos a nosotros y a nuestros hijos a enfocarnos en lo que sí vale, en lo que debemos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.